en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote o de aquella enfermedad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado que estás en los cielos, Señor, en esta hora. Aquí estamos una vez más, Dios, para darte gracias. Vamos a hablar de tu palabra, Dios mío, en esta hora. Te pedimos que seas con nosotros, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder hacerlo conforme a tu voluntad. Habla también, Señor, a nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, sane, cure, dé paz, tranquilidad a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, pues sabemos que tu palabra trae paz a la vida del hombre y a la vida de la mujer, Señor. En esta hora, mi Dios, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables, para que tú hables a nuestra vida, Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Amén. Vamos a ponerle un tema. La otra vez hablábamos de la fe, ¿verdad? Como tema, y también decíamos que necesitamos tener fe en Dios, y decíamos que ¿qué es fe? Fe es creer, tener confianza, amén, en Dios. Y nuestro tema de la semana pasada decía: es necesario tener fe para creer en Dios. ¿Por qué es necesario tener fe para creer en Dios? Porque el texto dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted o yo no tenemos fe para nada, nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a Dios, porque no vamos a creer. No vamos a creer ni siquiera que hay un Dios. Vamos a creer que todo lo que existe es producto de la naturaleza, o es algo natural y que está ahí porque ahí estaba toda la vida. No, Dios lo creó con sus palabras. Ya lo miramos la otra vez cuando decía: y sea la luz. ¿Y qué fue? Luz. Amén. Y Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Dijo el Dios con su palabra: produzca la tierra bestias y animales de todo género, y la tierra produjo de todos los animales, según su especie, según su género, bestias del campo, aves de los cielos, animales que se arrastran, ¿verdad? Y todo lo hizo con su palabra. Entonces nosotros lo creemos por medio de la fe, y por eso necesitamos fe. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema, y dice: la certeza de lo que Dios hará cuando se tiene fe. La certeza de lo que Dios hará cuando se tiene fe. Cuando usted tiene fe, hermanos, dice la Biblia que si tú tienes fe, dice la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Pero necesitamos tener fe. Amén. Como decía el texto: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice: porque es necesario que el que a Dios se acerca, o el que se acerca a Dios, debe creer que le hay,
Yo creo y estoy seguro que todos ustedes, los poquitos que aquí estamos, todos creen en Dios, ¿verdad que sí? Usted cree en Dios, usted cree en Dios, usted cree en Dios. Y usted ha visto a Dios hacer milagros en su vida y eso ha fortalecido nuestra fe, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Y aún no hiciera milagros Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que creer en Él porque Él es Dios, porque Él hizo todo el universo. Amén. Entonces, pero veamos qué es lo que produce cuando tenemos fe. Esto nos da una seguridad de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Vamos a leer una lectura ahí, vamos a hacerlo rápido, no se asuste porque son lecturas un poco largas, pero no planeábamos de por sí entrar con detalles en toda la lectura, sino en lo más preciso. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Cuando la gente supo que Jesús estaba en Capernaum, en la casa donde él siempre llegaba, porque Jesús no tenía casa, ¿verdad?, sino que llegaba en casa de sus amigos, a veces de algunas mujeres, y ahí llegó, y entonces la gente lo miró, y dice que se acercaron, se agolparon en esa casa, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Si era una casa pequeña, como antes lo eran las casas, me imagino que la gente entró, sabían que Jesús estaba ahí, y Jesús empezó a predicarles, pero todos los que estaban afuera estaban a la puerta mirando. Oye, yo quiero ver a Jesús, yo sé que lo oigo que habla, pero lo quisiera ver, y estiraban el cuello, la cabeza para ver a Jesús, y ahí estaban apretados, ¿verdad? Pero algo ocurre, dice, en ese momento. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Había un paralítico, hermanos, que tenía unos amigos que lo querían mucho, porque dice la Biblia que ellos, esos 4 amigos, lo trajeron a Jesús. Él no podía caminar, no se podía valer por sí mismo. Y no sé cómo platicaron, cómo hicieron la plática. Dijeron, ¿sabes qué? Jesús está en aquella casa, te vamos a llevar. ¿Pero cómo me van a llevar? Pues hicieron una camilla como pudieron, y dice la Biblia que entre los 4 se la cargaron, y el paralítico iba acostado. Perdón. Pero resulta que cuando llegan a la casa no se puede entrar. Está llena de gente, y hay gente hasta en la puerta, y todos quisieran ver a Jesús y no se puede. Y ellos pensaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que ya te trajimos, no te vamos a traer de embalde. Necesitamos hacer algo. No sé quién de los 4 se le ocurrió la brillante idea. Dice, mira, vamos a subirlo por el techo. A ver cómo le hacemos, pero ustedes échenle ganas, y tú también te vamos a subir. Dice la Biblia que lo subieron entre los 4. Estos 4 amigos, hermanos, tenían mucha fe de que Dios lo iba a restaurar, de que Dios lo iba a levantar. Si no tuvieran fe, ellos no hacen todo ese trabajo. Pero tenían una certeza, tenían una seguridad de cuando este hombre estuviera frente a Jesús, Dios lo iba a levantar. Amén, amén. Y lo subieron al techo. Yo no sé si los otros, cuando estás frente a Jesucristo, Dios está hablando, a ti no te importa lo que está pasando al lado. Y nadie parece que les dijo nada. Ellos se subieron, allá no sé si empezaron a quitar las tejas y las ponían una por acá, otra por allá. Dice la Biblia que crearon un hueco,
No sé si llevaban sus reatitas, seguramente llevaban sus reatas en cada, o sus mecates, o su soga, como usted me entienda. Lo pusieron en cada esquina y dice la Biblia que bajaron el paralítico. Y se lo pusieron frente a donde estaba Jesús. Y sin duda Jesús se sorprendió de todo lo que ellos estaban haciendo, con tal de que su amigo o esa persona que ellos querían o estimaban fuera sana. Y tenían una certeza de que Jesús lo podía hacer. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y oigan lo que Jesús dice. Y al ver Jesús la fe de ellos, no es la fe del paralítico, no es la fe del que iba acostado, sin duda también tenía fe, pero la fe grande era la de los 4 amigos. Y mirando, o si Jesús incluyó a los 5, porque después de que dice ellos, es plural, y pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser todos. Y dijo, y Jesús mirando la fe de ellos, de los 5, para no fallar, dice la Biblia, que le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. No sé por qué, y hasta ahora no lo he entendido, y jamás lo entenderé, pero muchas veces cuando alguien iba enfermo, Jesús primero lo salvaba. Le decía, hijo, tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha salvado, y eres salvo. Y después Dios hacía el milagro. Primero salvaba a las personas, porque eso es lo más importante. Muchas de las veces la enfermedad es producida a causa de lo que nosotros hacemos, nuestras faltas. No siempre, hermanos, pero muchas de las veces sí. Y dice la Biblia que, y también para que el nombre de Dios sea glorificado. De hecho, y esto es lo que está ocurriendo, el nombre del Señor es glorificado cuando le traen a este hombre, que ellos tienen fe, dice, y dijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados unos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué este habla blasfemias? ¿Por qué habla este blasfemias? Dice que ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, que conocía el corazón de los hombres, dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o lo que pensaban para sí, de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Pero qué llevó a Jesús a hacer esto? La fe de ellos, la seguridad de su fe que ellos tenían, que al llegar allá frente a Jesús, Él sanaría a este paralítico. Y así ocurrió. Entonces, esa fe, hermanos, que mostraron estos hombres, nosotros también necesitamos tenerla para cuando nos acercamos a Jesús. Si estamos enfermos y le pedimos que Dios nos sane, Dios nos puede sanar. Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Y Él todavía sigue haciendo Amén. milagros. Y su poder no ha disminuido, no ha menguado. Él sigue siendo todopoderoso. Pero, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes fe? ¿Hay seguridad en la fe cuando te acercas a Dios? Muchas veces, a veces se ha dicho que tenemos fe para orar por el enfermo, pero cuando concierne a nosotros, como que nos falla la fe. Pero debemos tener fe así como estos hombres tuvieron fe y esa seguridad o esa certeza de que Jesús los podía sanar. Amén. Este es un caso de la seguridad o de la certeza de lo que Dios hará cuando se tiene fe. Marcos capítulo 10. Vaya, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando este ciego, que siempre dice la Biblia que lo ponían en el camino para mendigar, para que le dieran una limosna, quizás ocurrió lo que nunca había ocurrido. Se oía un gran alboroto, se oía algún bullicio, y él no estaba acostumbrado a eso, y alguien quizás gritaba, o la gente gritaba, clamaban: Jesús. Y él le intrigó esto, y quizás le preguntó a alguien: oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta bulla? ¿Tanta algarabía? ¿Qué es lo que ocurre? Le dijeron: es que por aquí va pasando Jesús de Nazaret, el que hace milagros, ese Bartimeo, ese que le da vista al ciego, que al paralítico lo levanta, al que resucita al muerto. Dijo Bartimeo: esta es mi oportunidad. Y en su corazón de Bartimeo, hermanos, se produció una fe y una seguridad de que si él clamaba, Dios o Jesús iba a hacer el milagro que él necesitaba. Y empezó a clamar, hermanos. Empezó a gritar, dice la Biblia, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dicen, no lo he visto yo, pero lo voy a creer porque también tengo fe, que este hombre, en otras palabras, decía: Señor Jesús, ten misericordia de mí, toma mi miseria, toma la miseria de mi vida que estoy sufriendo, tómala y quítala y sáname, Señor. Y él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, quítame esta miseria que tengo. Y la gente le molestó y le dijeron: cállate, perturbas, molestas, tus gritos aturden, ya, párale. Pero dice la Biblia que en vez de que se calmara, él con más fuerzas gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que Jesús, el que sanaba, hermanos, el enfermo, el que daba vista, el que restituía al que estaba mal, iba pasando por ahí. Y esa fe que se produjo en su corazón
Y esa seguridad y esa certeza lo hizo gritar y decía: ten misericordia de mí. Y aunque la gente y la multitud le molestaba, él no le importó. Él con sus palabras quería llegar a los oídos de Jesús, quiso llegar al corazón de Jesús, y sabía que Jesús, cuando él escuchara su lamento, su gemir, Dios se iba a compadecer de él. Amén, aleluya. Y la Biblia dice que cuando oyó Jesús que gritaba, se detuvo Jesús y lo mandó a llamar. Sin duda Bartimeo se puso contento en su corazón y dijo: esta es mi oportunidad, algo va a hacer el maestro. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y le dijeron, a lo mejor fue uno de los que hace un rato le decían cállate, pero ahora le dice: mira, ven, ya, de todos modos Jesús te llama, ten confianza, levántate, te llama. Y dice la Biblia que el ciego se levantó, no era paralítico, era ciego, por lo tanto podía caminar muy bien. Se levantó, dice la Biblia que tiró su capa. Yo no sé qué importante era su capa, pero la Biblia lo menciona. Quizás algo que te tenía atado, algo que te estorba, algo que te molesta. Dijo la Biblia que él arrojó su capa y la dejó. No le importó y se fue a donde el maestro lo llamaba. Y llegó allá. Y entonces dice que Jesús habló con él. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? A veces Jesús como que hace unas preguntas fuera de lugar, como el paralítico del estanque, que ya llevaba 38 años enfermo. Y Jesús, dice la Biblia, que fue a ese estanque y ve que hay muchos enfermos, pero él se dirige a él, que tiene 38 años enfermo, lo dice la Biblia. Y Jesús lo sabía, que tenía 38 años y que hacía mucho tiempo que todos los días lo traían ahí, porque se decía que un ángel venía y removía las aguas y el que entraba primero era sano. Y ese hombre pobre, paralítico, siempre lo traían, pero nunca había ocurrido nada. Y llega Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? No sé si lo miraría así o le diría: Señor, hace 38 años que estoy aquí y todavía me pregunta si quiero ser sano. Claro, Señor, que quiero ser sano. Por eso estoy aquí. No me puedo valer por mí mismo. Cuando el agua es removida, alguien primero entra que yo, y cuando yo quiero entrar, ya ocurrió lo que ocurre. Pero Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Sabes para qué lo hace? Para ver tu fe, para ver si crees en Él, para ver si tienes confianza en Él, para ver si tú le pides y lo reconoces como Señor. Y esto es lo que le dice Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no sabía que Bartimeo estaba ciego? Claro que Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego. Sin duda lo trajeron y lo vinieron ayudando, porque no se podía valer por sí mismo. No es como ahora que traen un palito y si no te quitas te pegan, hermano. Pero ellos se valen por sí solos. Pero en aquel entonces no. Un cieguito, una persona que estaba así, era ayudado por las personas. Y me imagino que se lo trajeron a Jesús,
pero en su corazón de Bartimeo se había producido una fe que él sabía que si ese día él no aprovechaba, quizás no iba a haber otra oportunidad. Y por eso gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ahora está frente a Jesús y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista, que vuelva a ver. No sé si perdió la vista siendo joven, siendo adulto o a mediana edad, pero pues quería recobrar su vista. Y si quería recobrar su vista es porque alguna vez él vio. No fue como otros versículos o pasajes o personajes que la Biblia dice que era ciego de nacimiento. Este quería recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Amén. ¿Ven? La fe que tú depositas en Jesús, esa fe no solamente te sana, sino que primero te salva. Por eso necesitamos, tanto usted como yo, tener esa fe, hermanos, esa fe certera, esa fe de confianza de que cuando pedimos a alguien o algo a Dios, Dios lo va a hacer. Amén, amén. Ese fue el ciego Bartimeo y le dijo: tu fe te ha salvado, y enseguida, dice la Biblia, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús ni siquiera oró para que él fuera sano de la vista. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y él creyó, y al instante Dios efectuó un milagro y él recobró la vista. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y la fe de Bartimeo se unieron y se hizo la operación con el poder de Dios. Amén. Amén. Esa fe necesitamos nosotros, hermanos. Esa fe la necesita usted y la necesito yo. Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Jesús sana a un siervo de un centurión, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión tenía un siervo, estaba paralítico. No sabemos qué le pasó, la Biblia no lo menciona, no hace alusión de cómo quedó paralítico, pero dice que estaba gravemente atormentado. Quizá estaba padeciendo algún dolor por la consecuencia de su parálisis. Y dice la Biblia que su señor, su amo, fue a rogarle a Jesús que viniera a sanar a su siervo. Era un amo muy bueno, era un patrón bueno, porque por lo que estaba haciendo por su criado. Mucha gente no le importa a su criado, a su trabajador, pero sin embargo este señor le importaba a su criado y fue a ver al Señor porque él creyó que el Señor lo podía sanar. Y vino a Jesús y le dijo: mi criado está paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Le dijo: yo voy a ir y le voy a sanar. Pero el centurión dijo: mira, Señor, yo soy jefe de ciertos soldados. Centurión quiere decir que él estaba bajo potestad o sobre autoridad de 100 personas. Él las mandaba, él ordenaba.
Y él dijo, mira Señor, yo sé que tú puedes ir a mi casa, pero no soy digno de que entres a mi casa, a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tenía una fe, hermanos, este centurión. Tenía una fe que él creía que solo Jesús, con decir la palabra, ese paralítico iba a quedar sano. Él dijo, Señor, yo no necesito que vayas a mi casa. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que lo que tú dices se puede hacer desde aquí. No tienes que ir allá. Yo sé que Dios te ha dado autoridad aquí en la tierra y tú puedes hacer milagros, prodigios, maravillas y lo que tú quieras con solo decir tu palabra. Creyó con una fe, hermanos, y una certeza de que Dios o Jesús lo podía hacer. ¿Sabes por qué? Le dijo, mira, yo soy jefe y tengo autoridad. Y así como yo tengo autoridad, yo sé que tú tienes autoridad. Y yo soy hombre, pero tú eres Dios. Lo reconoció como Dios. Y yo cuando le digo a un siervo, ven, viene. No rehúsa a mi orden. Y cuando le digo, ve, va. Y cuando digo, haz esto, lo hace. Así que si tú dices la palabra, yo sé que mi siervo va a estar sano. Amén, amén. Lo creyó. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre creyó a la palabra de Dios, creyó en Jesús, sabía que Dios podía hacerlo. Porque también dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y viene, a este ve y va, y a otro hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Así que tanto ellos como nosotros hoy necesitamos esa fe para poder acercarnos a Jesús y creer que Él puede hacer grandes cosas. Marcos 5:21. Amén. Marcos 5:21, la lectura que estuvimos leyendo. Dice así: y pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este Jairo tenía fe también, pero no tuvo la fe como este hombre que hablábamos anteriormente. Él le dijo: ve a mi casa, mi hija está agonizando, a punto de morir, pero yo sé que si tú vas y pones la mano sobre su cabeza, mi hija sanará, será salva y sanará y vivirá. Bueno, Jesús dijo: sí, yo voy a ir, no te preocupes, yo voy a ir, déjame que sigamos en el camino. Y siguieron caminando hacia la casa de Jairo, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud. Mientras iban de camino, le seguía mucha gente, hermanos. Dice la Biblia que le apretaba. No sé si usted ha visto algunos políticos que andan haciendo su campaña y los que apoyan andan ahí apretaditos al lado de él.
Y a veces no hay espacio. Bueno, pues así iba Jesús con una gran multitud atrás de él y lo llevaban bien apretado, tanto que dice la Biblia que todos lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, sino antes le iba peor. Aquí hay 3 hermanas y ustedes saben, y algunas a veces padecen de esto, de este flujo de sangre. Pues esta mujer había padecido, dice la Biblia, por 12 años y había ido con muchos médicos buscando la cura, la sanación, ser sanada, pero nada le aprovechaba. Al contrario, le iba peor. En 12 años había visitado médico tras médico, gastado dinero, dice la Biblia que había gastado mucho y al contrario no le iba bien, le iba peor. Pero también un día miró que pasaba Jesús. Iba rumbo a casa de Jairo y ella dijo: oh, este es Jesús. Jesús el que hace milagros. Yo voy a ir. La multitud lo aprieta, pero yo voy a ir. Con esa fe, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a empujar a uno y voy a empujar al otro. Estoy débil. Si alguien supiera lo que yo tengo, me tratarían de inmunda y me matarían aquí. Pero yo voy a ir con esa fe y sé que si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare su manto, seré sano. Y como pudo, hermanos, se abrió paso entre la multitud, quizás muy adolorida, quizás temerosa por lo que podía pasar, por su situación. Pero ella llegó donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que extendió su mano y tocó su manto. Porque era un toque de fe, hermanos. Era una mujer que tocó con fe el borde del vestido de Jesús. Era una mujer que tenía una necesidad que apremiaba que se efectuara un milagro y ella tenía la fe para poder ser sana, y el que sanaba estaba ahí, pues nada hacía falta, solamente tocar el borde del Señor. Y dice la Biblia que como pudo, hermanos, tocó el borde del manto del Señor. Y Jesús, sabiendo que este no era un toque normal, puesto como dijo Pedro y sus discípulos: maestro, ¿por qué no preguntas quién te ha tocado? Si la multitud te aprieta, la multitud te va empujando, a lo mejor algunos te empujan, tocan tu manto, lo que sea, pero Jesús dijo: no, alguien me ha tocado. Y ese toque que me dieron fue diferente, fue un toque de fe, fue algo como con una necesidad. Lo reconoció Jesús y dijo: porque de mí ha salido virtud, de mí salió poder. Amén. Y dice la Biblia que al verse la mujer descubierta, se postró a sus pies y lo reconoció, y quizás lloró y le dijo: Señor, como dice un canto, yo fui quien te tocó, mi buen Señor. Mi mal ningún doctor lo pudo sanar, pero yo oí de ti, tu fama llegó a mí, y yo tuve fe y vine a ti, toqué tu borde de tu vestido y estoy sanada, Señor. Perdóname, pero tú me has sanado. Yo fui que te tocó, mi buen Jesús. Y Jesús conoció, hermanos,
que se toquen a un toque de fe, con una seguridad de que si ella tocaba el borde del vestido del Maestro, ella sería sana. Y la Biblia dice, hermanos, que tan pronto ella tocó el borde del vestido del Maestro, sintió que su cuerpo fue sanado. Su cuerpo se fortaleció, su cuerpo se llenó de vida, su cuerpo se llenó de vigor y ella recibió su salud. Dice Jesús que volteando a ella le dijo: ven paz, hija mía, sé sana de tu enfermedad o de ese azote que por 12 años te había atormentado. Y mientras Jesús seguía en el camino, porque él debía de ir a casa de Jairo, dice que de pronto llegaron a donde Jairo y le dijeron: Jairo, mira, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Tu hija ya murió, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyéndole, le dijo: no te preocupes, tú crees solamente, tú ten fe solamente, yo me encargo de los demás. Y dice la Biblia que Jairo creyó, tuvo fe y creyó en las palabras de Jesús y se fue rumbo a su casa. Llegaron a casa de Jairo y había mucha gente llorando, otros lamentándose, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jesús entró a la casa y dijo que por qué hacían tanto alboroto. Le dijo: sálganse de aquí, la niña no está muerta, solamente duerme. Y la Biblia dice que se burlaban de él. Pero cuando entró, hermanos, oró por la niña, le dijo: levántate. Y la niña se levantó y la entregó a su padre. ¿Por qué? Porque había fe también en este hombre. Así que usted y yo, hermanos, necesitamos esa fe. Esa fe que mueve a Dios, tanto tú y yo la necesitamos. A veces padecemos de ciertas enfermedades y pues como que nos tumban, como que la fe nos falta, hermanos. El otro día yo le decía que padecía del dolor de muelas y estaba yo sufriendo y decía: Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Señor, tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Y yo lo creo. Entonces, ¿por qué no sano? Y ahí estoy batallando con la fe, esperando que mi fe crezca cada día. Y no he ido al doctor, hermanos. Estoy confiando en Dios de que Dios puede hacer el milagro. Y de vez en cuando me duele otra vez y yo reprendo al dolor y le digo que se vaya en el nombre de Jesús, que ya Dios me ha sanado. Y ahí la llevo. No sé cuánto tendré de fe, si un granito de mostaza o medio granito, pero ahí estoy creyendo en que Dios es mi sanador. Amén, y amén. que Él me puede sanar. Y también créale usted que Dios puede sanar cuando cada uno de nosotros a veces enfermamos, ¿verdad? Pero Él es nuestro sanador. Su palabra lo dice. Amén. Su palabra lo afirma, que Él llevó en su cuerpo nuestros dolores y sufrió por nuestras enfermedades. Y hoy podemos estar sanos por esa sangre que Él derramó allá
en la cruz del Calvario para sanarnos también. No solo para salvarnos, sino también para sanarnos de toda enfermedad. Y Él lo puede hacer. Seguramente que lo cree, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Creamos que Dios lo puede hacer. Vamos a cantar un coro. Este que dice: a la casa de Jairo iba Jesús. A la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Ningún doctor ni mal pudo sanar. Tu fama llegó a mí y vine a ti, y ya sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Amén, gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, hermanos, en esta noche. Si usted está enfermo, ahí donde usted está, pídale a Dios que le sane, ¿verdad? Y oremos los unos por los otros para que Dios siga obrando en nuestra vida y nosotros, nuestra fe crezca